Hola, pues vamos a hacer el engarzado como esta medalla que tiene aquí un biselado con perla. Estoy utilizando la perla de 4 milímetros y el alambre de calibre 28 súper delgadito como este. Vamos a utilizar unas medallitas que tenemos por aquí, la Virgen desatadora de nudos, desata nudos. Y también Virgencita María, también tenemos aquí, este lo vamos a hacer con un poco de chaquiras de colores, una medallita, y lo que necesitamos va a ser colocar, puedes utilizar medio metro de alambre, este alambre delgadito, vamos a utilizar solamente una medida, le voy a mover porque acá tengo mi cinta métrica, vamos a utilizar medio metro. Y vamos a empezar con esta virgencita. Para esta medalla medio metro. Para la más chiquita puedes utilizar solo 40 centímetros. Y para esta más grande vamos a utilizar 80 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer, voy a colocar un zoom para que se vea un poquito mejor. Lo primero que tenemos que hacer es colocar una punta del alambre de esta manera. Y vamos a pasar por el hoyito que está aquí 3 veces. Vamos a ir empujándolo hacia arriba, mientras voy pasando voy apretando, pero siempre mi dedo está aquí cubriendo la punta del alambre para que no se me vaya a mover. Vamos a hacerlo 3 veces. Ahora voy a colocar una perlita. Estamos utilizando unas perlas de río cultivadas en agua dulce. Y pasamos por el agujerito y apretamos. Colocamos otra perlita. Pasamos por el agujerito que sigue. Colocamos otra perlita. Y por el agujerito que sigue. De esta manera voy a continuar hasta que lleguemos aquí. Antes estos 4. Aquí nos vamos a sostener porque en estos 4 le vamos a poner 2 perlitas, en un orificio, dejamos pasar una y 2 perlitas más, por esto de la curva que se hace por aquí, aquí la tengo. Entonces en esta vamos a ponerle 2 para que no se quede separada, solamente 2 en la puntita entonces. Aquí alcanzamos a ver que se empieza a separar un poco porque está poniéndose la curva. Entonces lo que queremos es que se junten. Voy a desarmar este último que puse para juntarlo en el mismo orificio que la penúltima, para que la empuje y no se vea separadas las perlas. Entonces aquí voy a desarmar esta última vueltita y la vamos a colocar en el mismo orificio de la penúltima perlita.
Y lo que estamos logrando aquí es que esa separación ya no se vea. Lo mismo vamos a hacer en el siguiente y en el siguiente. Bueno, aquí lo voy a hacer. Nos colocamos. Ahí está. Colocamos otra perlita. Aquí, bueno, podríamos ponerlo en la siguiente argolla, porque sí me está dando el espacio. Si veo que queda muy separada, pues me regreso. Si por algo se te empieza a hacer así el alambrito, como que se atore, vamos a dejarle un poquito. Y en este momento, si yo la pusiera en la siguiente argollita, que aquí ya tenemos una pasada, se va a separar mucho. Entonces sí me voy a regresar y me voy a quedar en ese que ya estaba puesto. Listo. Ay, perdón que sonó el celular, pero ya quedó puesta y no se ve separada. Ahora la que sigue sí la voy a poner en este otro huequito. Colocamos otra perlita. Y me voy a este siguiente hueco. ¿Sí? Y ahora, bueno, todas estas van a ser en el hueco que sigue, el que sigue, el que sigue. Aquí como no tenemos nada de curva, bueno, muy poquita curva, no está tan pronunciada. Aquí como tenemos muy poquita curva, no está tan pronunciada, no va a ser necesario hacer nada de esto. Vamos a irnos uno y uno. Aquí ya llegamos a la última perla y voy a pasar 3 veces como hicimos en el inicio. 3 pasaditas, con eso vamos a cerrar y cortar. Una. Esta sería la segunda. Pueden ser 3 o 4. Ahora sí que se los dejo a su gusto, pero a partir de 3 ya quedó sujeto. Y si son más, pues mejor, ¿no? Vamos a ponerle una más. Del otro lado nos quedó una pequeña rebabita de alambre, perdón. Esta con la pinza le podríamos, si continuara a dar la vuelta completa, sería que pongamos una pinza redondita, haces formando una curva, haces que se quede hacia abajo de esta manera y lo metemos por el huequito ayudándote con la pinza. Va a salir aquí del otro lado y bueno, pues con la pinza lo jalamos y ya queda sostenido en el lugar. Ya no necesitamos cortar. De este lado, como si nos está sobrando mucho alambre, vamos a cortar y con una pinza de punta plana vamos a aplanar esa puntita que quedó. Vamos a tratar de ocultarla entre todo el tejido. Y bueno, así nos queda. Miren. Vamos a alargar un poquito más. Se ve súper bonito. De esta forma podemos hacerlo con Shakira, con perla, con cristal, con lo que más te guste. Síguenos en el siguiente video donde vamos a hacer esta medallita y esta otra medallita y esta otra medallita, pero las vamos a hacer con Shakira. Bye.